Hoy la palabra nos invita a descubrir, a redescubrir, podríamos decir mejor, el auténtico sentido del proyecto de Dios en la humanidad, al llamarlos a ser uno solo en el amor esponsal, en el amor marital, llevando la unión del hombre y la mujer a un grado tan alto que ya luego dirá el apóstol Pablo, este es un misterio que se refiere también a Cristo, que hizo lo mismo, unirse a la humanidad en un compromiso eterno en el que lo dispuso todo para ser uno con ella. Es el misterio de la encarnación, de manera que humanidad y divinidad permanecen unidos en la persona de Cristo y en el misterio del amor del Padre, de Dios y Espíritu. Pues bien, se presentan unos fariseos ante Jesús para ponerlo en aprietos, dice el Evangelio, sobre la cuestión si el hombre debe o no repudiar a su mujer, sabiendo que Moisés había dado esta ley. Jesús les hace caer en cuenta de la dureza de sus corazones, pero también les recuerda que a pesar de eso, lo que el Señor ha querido es que ese proyecto del amor que lleva al hombre y a la mujer a ese vínculo de comunión, de corresponsabilidad, a ese vínculo de unidad, como proyecto de Dios, nadie debería dañarlo, nadie debería atentar contra él, dice Jesús. Estamos hablando del matrimonio entre el hombre y la mujer, cuando los esposos deciden dar ese paso delante de Dios y consagrar así el amor y la vida. Todo lo demás puede llamarse de otra manera, pero no es el matrimonio o sacramental, ese paso en el que se consagra el amor del hombre y la mujer. Todo lo demás puede llamarse de otra forma, pero Jesús se está refiriendo a este paso en el que nos podemos dar cuenta en la mentalidad de su pueblo hay un desprecio. Primero, por la mujer, ya más adelante nos daremos cuenta, lo mismo ocurre con los niños, ¿no? Entonces Jesús, pues les discute con ellos porque en medio de la arrogancia y la soberbia que les impide ver el auténtico proyecto de Dios, Jesús tiene que volver a enseñar quién es cada uno delante de Dios. Y por lo tanto, todos sus hijos, todos con la categoría de hijos, y por lo tanto, esa identidad nuestra tiene que llevarnos a comprometernos. Y especialmente en el amor, dice Jesús, es una cosa a la que deberíamos prestar más atención. Cita el libro del Génesis diciendo, porque el principio los creó hombre y mujer, y el esposo dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos así serán una sola carne. Esto nos insinúa la capacidad que tienen que tener los esposos para dar ese paso. La capacidad mental, psicológica, física, económica. Cuando el Señor dice, dejará a su casa, a su padre y a su madre, significa que ya puede valerse por sí mismo y sostener su vida, que ya no depende de casa.
Ese es el que puede entonces pensar en el proyecto del amor como un proyecto de la vida, de vida. Pero hoy sucede todo lo contrario. Hoy llamamos amor a las meras relaciones que se basan en la genitalidad, en las pasiones, en el erotismo. Pero el proyecto al que el Señor se refiere es aquel que cuando un hombre desea construir su casa, su hogar y su familia, lo hace con aquella a quien ha ido a buscar como un tesoro, como un manantial de vida, que no puede venir a él, sino que hay que irla a buscar. Y aquí entonces nos damos cuenta de la insinuación que Dios hace del profundo valor que tiene la mujer como un tesoro que hay que ir a buscar, como un manantial que no puede trasladarse de un lugar a otro, una naciente de agua y de vida que hay que ir a buscar si queremos saciar nuestra sed. Así el Señor nos permite entender el valor que hoy incluso la mujer ha perdido de sí misma. Ya no sabe quién es, no conoce el valor que tiene su rol en la humanidad, en la sociedad, en el hogar, en el amor, en la construcción de la vida. Y por eso, efectivamente, vemos jovencitos que se embarcaron en un proyecto de hogar y de familia de manera prematura, sin tener la capacidad y sin conocer realmente lo que cada uno debe ser, lo que cada uno está llamado a ofrecer. La discusión que se presenta luego sobre los niños cuando Jesús se enfada, se disgusta porque no los dejan venir hacia Él, efectivamente fruto de la mentalidad de aquel momento en el que los niños pues no cuentan, no tienen voz ni voto, no tienen por qué meterse, no tienen por qué estar presentes, no tenemos por qué tenerlos en cuenta, lo mismo que la mujer en esa mentalidad del tiempo de Jesús. A lo mejor cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, pero lo que Jesús nos está hoy intentando decir es que nos hemos insertado en unas lógicas de construcción de familia, de amor, de hogar, de sociedad, que nada tienen que ver con el proyecto que el Señor puso en el corazón del hombre y la mujer desde el principio. En otro pasaje del Evangelio, los discípulos luego dicen: Señor, pues si entonces el divorcio no está permitido, porque no es que solamente cometa adulterio la mujer, no, el hombre también, son los dos. Y si estamos hablando de que el hombre tiene derecho a repudiarla, la mujer también. Los fariseos preguntan solo por ellos. Pero Jesús dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su mujer. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Ambos tienen la misma responsabilidad de amor, de compromiso, de entrega, de corresponsabilidad, de saberse sobrellevar en el amor. Si no son capaces de eso, no tienen por qué dar ese paso. Jesús, cuando comienza esta discusión, los discípulos luego le van a preguntar: entonces está muy difícil que nadie se case. Jesús le responde a sus discípulos: el que pueda con esto, que lo haga. ¿Qué quiere decir Jesús? Que para hacer
emprender este proyecto del amor y del hogar, de la familia, del matrimonio, primero tiene uno que sentarse a ver si va a ser capaz o no. ¿Capaz de qué? De sostener, de proveer, de construir, de ser fiel, de comprometerse en las buenas y en las malas, de perseverar en el amor, en el sacrificio, en la donación, en el ofrecimiento. Si tiene lo necesario para hacer lo que Dios espera que hagamos, que es que ese vínculo, una vez consagrado, nadie lo rompa. Es lo que el Señor quiere. De manera que muchos a lo mejor darán ese paso sin tener las capacidades, sin haberse dado cuenta si yo sirvo o no sirvo, porque Jesús dice, el que pueda con esto, que lo haga. Entonces los discípulos dicen, no, pues entonces, pues vamos a vivir así, libremente. Y Jesús dice, tampoco. El que quiera ser célibe también tiene que tener las capacidades para eso. Darse cuenta, y el célibe entran varios. El que quiere serse célibe, eunuco, dice la palabra, por el Señor, para entregar su vida a Él, o para vivir santamente, o para vivir su proyecto de vida de ese modo. Para ambas cosas hay que tener las capacidades. Es como si uno de sacerdote no hubiese hecho antes una reflexión sobre sí mismo, si voy a ser capaz o no voy a ser capaz, si puedo con eso o no puedo con eso. Y ese poder con eso significa, ¿qué tengo que me hace a mí único para recorrer ese camino auténtico, para tener las habilidades para hacerlo? ¿Tengo o no tengo tales cosas? Y por eso vemos matrimonios disfuncionales, divididos, sacerdotes equivocados, cometiendo graves delitos. ¿Por qué? Porque olvidamos algo que la sociedad en la que vivimos nos ha quitado, nos ha robado, y es la capacidad de discernimiento. Eso decía esta mañana, eso que hace el obrero cuando necesita hacer la mezcla y pasa la arena por el cernidor y la revuelve ahí hasta que sale más fina y deja la impureza a un lado. Ya no somos capaces de hacer eso aquí. Todo es igual. Le llamamos amor a todo, le llamamos familia a todo, le llamamos hogar a todo. No somos capaces de distinguir que esto es verde y que esto es crema o beige, o bueno, no sé, pero no son lo mismo. Y queremos llamar a esto verde y a esto beige. ¿No se han dado cuenta? Es lo mismo que pasa en esa discusión de los fariseos con Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Meter el cernidor y a ver, aprendan a discernir. ¿Qué dijo el Señor? Que uno debería tener la capacidad, la independencia, la inteligencia, el quehacer para ir y pensar en construir su hogar. Mientras tanto, no, ni de riesgos. Y que la mujer debería ser tan consciente del valor que posee que no debería regalarse en absolutamente nada, nada. Es que efectivamente debería ser una conquista en el amor.
el encuentro de ambos. Pero como no sabemos discernir ni quiénes somos ni cuánto valemos, pues nos da igual todo. Y ahí es cuando se pierde el verdadero sentido del amor, de la sexualidad, del matrimonio, de las relaciones, de la amistad, de lo que llamamos familia. Se pierde el verdadero sentido y todo es lo mismo, todo es igual, no pasa nada, es igual. Pero esa diferenciación de una cosa y de la otra nos permite construir la vida de manera ordenada. Y el orden habla de belleza, de perfección. Y ese orden, esa belleza y esa perfección que comienza primero conmigo y luego con mi hogar y mi familia, se extiende en la construcción de pueblo, de sociedad, de nación. Es así, es de simple. Esa es la ecuación. Pero como no, es decir, no sabemos, no conocemos realmente el valor que cada uno tiene y la diferenciación que enriquece la vida de un pueblo, pues entonces somos presa de nosotros mismos, nos devoramos y el más ambicioso termina pisoteando al otro. Y comenzamos a abrir brechas tan gigantes. Y eso produce gente resentida, sin los cimientos necesarios para que también pueda discernir. No, es la gente que sigue siendo arrastrada por el ideal de moda del momento. Esa es la sociedad en la que vivimos. Pero fíjense cómo el Señor nos enseña, a ver, las cosas no se juzgan así como a la ligera. Comencemos a reflexionar. Y Jesús nos enseña que en esa reflexión nunca nos equivocaremos cuando buscamos la sabiduría de Dios. Porque Dios es eso, orden, perfección, belleza, vida. De manera que el fruto de una vida que se inserta en la voluntad de Dios, esa vida es bella, es perfecta, produce vida, permanece, es estable, no se divide, es una a pesar de las dificultades, de la enfermedad, del dolor, de las pruebas, de los obstáculos, de la tristeza, de la muerte, una siempre. Lo que pasa es que también esas corrientes que intentan arrastrarnos cuando no sabemos discernir, nos han metido en la cabeza que seguir la voluntad del Señor es alienante, es decir, es esclavizante, nos enajena, nos reduce, no nos deja ser, nos impide realizarnos. Y es una mentira. Es un gran engaño en el que gran parte de nuestra sociedad está atrapada y como fruto de eso desprecia la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa
cuando despreciamos la sabiduría de Dios, terminamos haciendo todo a nuestro antojo, a nuestra manera. Es que nos creemos dioses. Nosotros podemos hacer lo que querramos y comenzamos a justificar nuestras pasiones, a justificar nuestras fragilidades y le damos rienda suelta a eso que llamamos libre albedrío. Mal entendido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros mismos nos encadenamos. ¿A quién? A nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestras ambiciones, a nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestra mentalidad y creyendo que somos libres y que actuamos de manera libre, lo único que hacemos es desperdiciar la vida, arrastrando esas propias cadenas que no producirán en nosotros ni vida, ni orden, ni perfección. El Señor no nos obliga a nada. Nos sugiere el consejo, nos habla al oído y cada uno debe discernir, distinguir y optar. No sabemos hacer discernimiento. A la primera que nos da rabia, nos largamos. En la primera falla, en la primera equivocación, ni siquiera somos capaces de hacer interiorización para hacer ese proceso de discernir, oiga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice mal? ¿Es mi culpa o es la culpa del otro? ¿Me hace falta más amor a mí o le hace falta más amor al otro? La familia, el matrimonio, el hogar es una construcción de ambos y la responsabilidad es igual para los dos. En una conciencia clara del inmenso valor que tiene el otro, no el que tengo yo y cómo me debo sentir y cómo me debo acomodar, no, el valor que tiene el otro. En esa conciencia, si yo descubro el valor del otro, el otro descubre el valor en mí. De manera que no es hacia acá como ganamos, sino hacia afuera, hacia allá. Pidamos a Dios que nos ayude a la luz de esta palabra a rehacer cada día nuestra vida con su consejo. Que nos ayude el Señor a construir la vida con su presencia. Hagámoslo presente. Nadie puede decir que se arrepiente de haber incluido a Dios en su vida. Porque las pruebas, la enfermedad, la muerte, el dolor, las dificultades nos van a venir con o sin Dios. Eso vino incluido en el paquete el día que nacimos a este mundo. El detalle aquí es el día de la prueba, de la dificultad, ¿con quién voy a estar? ¿O a quién voy a ser mi compañero de camino? El Señor nos ayude a optar y a discernir para poder optar. Que así sea.